Descubrí que me estaban engañando la mañana de mi cumpleaños. Mientras horneaba un pan de plátano, escuché mi nombre susurrado detrás de la puerta de la cocina. Y ahí, entre olor a café quemado y un silencio que cortaba el aire, mi vida se vino abajo. Pero calma, hoy estoy aquí, con toga, a mis 73 años, y voy a contarte por qué esta ropa pesa más por la historia que por la tela. Así que si puedes sentarte ahí con tu chocolatito caliente, la abuela te va a contar todo, desde el principio, sin adornos, sin mentiras. Y si alguna vez pasaste por dolor, soledad o traición, tal vez esta historia también sea un poquito tuya. Descubrí la traición la mañana de mi cumpleaños. Mientras horneaba un pan de plátano con las manos temblorosas, escuché mi nombre susurrado detrás de la puerta de la cocina, y mi vida se vino abajo ahí mismo, entre olor a café quemado y lágrimas invisibles. Me llamo Lucía Reyes. Hoy tengo 73 años, el pelo blanco como la harina que usaba mi mamá para amasar, y una casa llena de diplomas que apenas caben en la pared. Pero no vengo a hablarles de títulos. Vengo a contarles de dónde vengo, porque mucha gente me ve y cree que nací con este aire de autoridad. Pero nadie se imagina que fui traicionada por el hombre que más amé, y por la única amiga que yo sentía como una hermana. En aquel entonces, en 1982, vivía en un pueblito cerca de Tepotzotlán, donde todo el mundo se conoce y los chismes corren más rápido que los camiones de la carretera. Yo era solo una mujer de 30 años, ama de casa, con un hijo pequeño y un marido que pasaba más tiempo trabajando hasta tarde que en casa. Yo sospechaba, claro. Una lo siente, el cuerpo lo grita, el alma lo presiente, pero una se hace la ciega. Porque duele menos la mentira que la verdad. Y mi mejor amiga, María Elena. Ay, cómo confiaba en ella. Crecimos juntas, compartimos juguetes, vestidos, llantos. Venía todas las tardes a tomar café conmigo, a reírse de las novelas, a jugar con mi hijo. Yo pensaba que era mi reflejo en el mundo, no sabía que era mi final. La mañana de mi cumpleaños número 31, preparé todo para sorprender a Alejandro, mi esposo. Compré un pedazo de carne más caro de lo normal. Escondí un vino barato que había guardado por meses. Quería que la noche fuera especial. Pero entonces escuché risas apagadas detrás de la puerta de la cocina. Risas conocidas. Y una frase que me partió el alma. Lucía nunca se va a enterar. Mi cuerpo se quedó quieto. El pan se me cayó de las manos como si me quemara el orgullo. Y aunque no vi nada, en ese momento supe con cada célula de mi cuerpo que me estaban engañando. Me quedé ahí parada, en silencio, escuchando cómo el mundo se rompía. La radio sonaba con una canción vieja de Rocío Dúrcal. La tetera silbaba, mi hijo dormía con la boca entreabierta, y yo sentía que todo a mi alrededor se reía de mí, como si el universo entero lo supiera, menos yo. Intenté actuar normal. Abrí la puerta con calma, los miré. María Elena pálida, Alejandro fingiendo una sonrisa. Y me hice la tonta, porque en ese momento no sabía qué hacer. Solo sabía que yo ya no era la misma. Pero mira, lo que ellos no sabían es que no estaban traicionando solo a una mujer. Estaban despertando una fuerza que ni yo sabía que tenía. Sí, iba a caer. Iba a llorar, gritar, sentirme vacía. Pero un día me iba a levantar. Y ellos me iban a volver a ver. Pero del otro lado, nunca conté a nadie lo que pasó ese día. Ni siquiera a mi hermana, que siempre fue como una madre para mí. No tenía palabras, no tenía aire, solo tenía rabia, silenciosa, escondida, hirviendo como agua en una olla tapada. Esa misma noche, Alejandro llegó a la casa con la cara de siempre. Cansado, indiferente, con olor a perfume que no era mío, y un «¿Ya está la cena?» que me atravesó como cuchillo. Y yo, con una sonrisa que se me clavaba en la garganta, le serví la carne que había preparado con amor, y ahora con desprecio. Se la comió sin saber que yo, por dentro, ya lo había dejado.
Lo observé en silencio. Su forma de masticar rápido, como si nada le importara. Su voz monótona, contando chismes del taller. Me vi desde fuera. Me sentí una sombra, una figura pintada en la pared de una casa que ya no era hogar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con la lámpara, de queroseno prendida, mirando la llama temblar igual que yo. ¿Qué iba a hacer con mi vida? No tenía estudios, no tenía trabajo, no tenía familia cerca. Tenía un niño de 5 años que apenas empezaba a leer y un corazón hecho trizas que no podía mostrarle. Al amanecer, me serví un café amargo y salí al patio. El aire olía a tierra mojada, a ese silencio que solo existe en los pueblos, cuando todos duermen. Y ahí me llegó el primer pensamiento claro. Si me quedo, me muero. Si me voy, tal vez sobrevivo. Esa frase me cambió el alma. Ese día, sin hacer ruido, fui al cuarto y empecé a guardar algunas cosas en una caja. Los papeles del niño, unas mudas de ropa, el poco dinero que guardaba debajo del colchón. No era huida, era renacimiento, aunque yo no lo supiera todavía. Cuando Alejandro volvió esa noche, yo ya tenía decidido que en menos de un mes me iría. No sabía a dónde, no tenía a quién acudir. Solo sabía que, si no hacía algo, me iba a convertir en lo que mi madre fue. Una mujer resignada, con la mirada apagada, y el alma llena de «y sí». Yo no quería morir de tristeza, yo quería vivir de verdad. Fue entonces cuando se me ocurrió algo que parecía imposible: estudiar. Siempre había tenido esa curiosidad, pero la vida me empujó a otras prioridades: el hogar, el niño, el marido. Ahora, sin amor y sin certezas, me quedaba solo mi voluntad. Fui a la escuela del pueblo, donde daban clases nocturnas para adultos. Me temblaban las piernas mientras hablaba con la directora, una señora mayor de voz dura y ojos nobles. Le conté mi historia. Me miró, me tomó la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lucía, usted no necesita permiso de nadie para ser quien quiere ser. Salí de esa escuela llorando. Por primera vez en muchos años, lloraba no de dolor, sino de esperanza. Y ahí empezó todo. La guerra. Contra el abandono. Contra el miedo. Contra mí misma. Pero yo no me iba a rendir. No esta vez. Y si te está gustando escuchar esta historia, ¿me haces un favorcito, cariño? Dale like y suscríbete aquí al canal. Así nos ayudas a seguir trayendo historias que emocionan, que hacen pensar y que calientan el corazón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ahora ponte cómodo, porque todavía hay muchas historias hermosas para contar. Esa misma semana empecé las clases. Iba por las noches, después de acostar a mi hijo y dejar la casa en orden, como esperaba Alejandro. Al principio no sospechó nada. Pensaba que yo salía a ayudar a mi hermana con sus cosas, o que iba a la iglesia, y yo dejaba que lo creyera, porque si le decía la verdad, me lo iba a quitar todo. Las clases eran en un salón viejo, con bancos de madera que crujían al menor movimiento. El pizarrón estaba rajado, y el polvo de la tiza me pegaba en la ropa como si quisiera quedarse. Pero yo me sentía viva. Escuchar la voz de la maestra explicar historia, leer textos en voz alta, resolver cuentas que me hacían doler la cabeza. Todo eso me llenaba de un orgullo que no conocía. Yo era la mayor del grupo. Casi todas las demás eran muchachas jóvenes, algunas embarazadas, otras con bebés pequeños que dejaban con la abuela. Me miraban con respeto. Al principio tímidas, pero luego me empezaron a preguntar cosas, a sentarse conmigo. Yo no lo sabía, pero ya estaba sembrando algo. Mientras tanto, en casa, todo seguía igual, en apariencia. Alejandro no sospechaba nada de lo que yo estaba gestando. Pero María Elena sí. Ella notó mi distancia, mis respuestas cortas, mis ojos menos sumisos. Un día vino con una bolsa de pan y me miró fijo,
como si buscara leerme los pensamientos. «¿Estás bien, Lucía? Te noto rara». «Estoy mejor que nunca», le dije, mirándola directo a los ojos. Fue la primera vez que la vi retroceder. Por dentro, yo temblaba, pero por fuera, mi voz no se quebró. Ella desvió la mirada, dejó el pan sobre la mesa y dijo que se tenía que ir. Nunca antes se había ido tan rápido, y en ese silencio supe que tenía miedo. Alejandro, en cambio, empezó a molestarse con cosas pequeñas, que la sopa estaba fría, que el niño hablaba mucho, que yo me arreglaba más para salir. No le gustaba perder el control, y lo sentía. A cada gesto mío, él respondía con rabia o indiferencia. Yo aguantaba, no por cobardía, sino porque estaba armando mi salida, paso a paso. Una noche, mientras leía en la cama un viejo libro de leyes básicas que me prestó la maestra, Alejandro entró sin avisar y me lo quitó de las manos. «¿Qué haces con esto? ¿Desde cuándo te interesan estas tonterías?» «Desde que entendí que quiero más de la vida», le respondí. Me dio una bofetada, seca, fría, y se fue a dormir al otro cuarto. Yo me quedé ahí, con la cara ardiendo, pero el corazón firme. No lloré. No me quebré. Solo confirmé que no podía esperar ni un día más. Al día siguiente, fui a hablar con la directora y le conté todo. Ella me puso en contacto con una asociación de mujeres en la ciudad, que ayudaba a madres solas con estudios y vivienda temporal. Era mi oportunidad. Así fue como, con el alma hecha pedazos y un hijo en brazos, empecé a planear mi huida. Pero no sería en silencio. No me iba a ir escondida como una cobarde. Me iba a ir de frente, como mujer, como madre, como alguien que decidió no vivir arrodillada nunca más. Me fui una madrugada, cuando el cielo todavía era oscuro y el gallo del vecino no había cantado. No llevé mucho. Una maleta pequeña, los papeles del niño, unos cuadernos de la escuela, nocturna y una fotografía vieja de mi madre. No podía cargar más, ni física, ni emocionalmente. Desperté a mi hijo con suavidad. Le susurré al oído que íbamos a empezar una nueva vida. Tenía solo 5 años, y sus ojos, aún llenos de sueño, me miraban con una mezcla de miedo y confianza ciega. No entendía lo que pasaba, pero sabía que yo era su refugio. Y yo tenía que demostrarle que ese refugio era fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Antes de salir dejé una carta en la mesa, no para Alejandro, para mí. Para no olvidarme nunca del motivo por el cual me iba. La firmé como si fuera otra mujer, Lucía Reyes, la que no se rinde. Tomamos el primer autobús al amanecer. Yo no conocía la ciudad. Solo sabía que la asociación de mujeres nos iba a recibir en un albergue temporal cerca de Toluca. Viajamos en silencio. Mi hijo dormía con la cabeza en mis piernas, y yo observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Las montañas verdes del pueblo se iban transformando. En calles polvorientas, en edificios grises, en ruidos que dolían en los oídos. Cuando llegamos, nos recibió una mujer robusta, con voz firme y un abrazo cálido que me quebró. Me llamó hija sin conocerme. Me dijo que ahí no me iba a faltar un plato de comida, ni una cama caliente. Y lloré. Lloré con todo el llanto que me había tragado durante años. El albergue era humilde, pero seguro. Compartíamos cuarto con otras 2 mujeres, una joven golpeada por su pareja y otra que había escapado de un marido alcohólico. Teníamos horarios para todo, para cocinar, para lavar la ropa, para estudiar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Los primeros días fueron duros. No tenía dinero. No conocía a nadie. Tenía miedo de cada esquina, de cada ruido nuevo. Pero también sentía algo que nunca antes había sentido tan fuerte: hambre de futuro. Empecé a buscar trabajo como podía. Limpiaba casas por horas, lavaba ropa ajena, hacía tortillas para vender en la calle. Lo que fuera.
Todo mientras seguía yendo a la escuela nocturna. A veces me quedaba dormida sobre los libros, con las manos aún mojadas del jabón de lavar. Mi hijo se adaptó rápido. Hacía amigos en 1900, el albergue. Jugaba con cualquier cosa, desde una tapa de refresco hasta una caja vacía. Cada vez que lo veía reír, me repetía a mí misma que todo valía la pena, que el dolor de haber dejado todo atrás era pequeño comparado con lo que estábamos construyendo. Una tarde, mientras barría el pasillo del albergue, vi un cartel pegado en la entrada. Convocatoria abierta para examen de ingreso a la preparatoria. Para adultos. Fecha límite. 30 de mayo. Sentí un latido fuerte en el pecho, como una llamada, como una señal. Esa misma noche hablé con la directora del refugio. Le pedí ayuda para prepararme, y ella me miró con esa mezcla de ternura y respeto que solo alguien que ha luchado reconoce en otro. Lucía, tú tienes madera, madera de esas que aguantan tormentas. Yo te ayudo. Pero prométeme que vas a seguir hasta el final. Le prometí. Me prometí. A mí, a mi hijo, a la niña que fui y que soñaba con escribir, con defender, con hablar fuerte en un lugar donde la escucharan. Durante 2 meses estudié como nunca antes en mi vida. Matemáticas, historia, redacción. Leía en el baño, en el autobús, mientras cocinaba. Dormía poco, pero soñaba mucho. Soñaba con un uniforme, con una aula grande, con un escritorio propio. Soñaba con ser alguien que pudiera cambiar algo, aunque fuera una vida. El día del examen tenía las manos heladas. Llevaba un suéter prestado, unos zapatos rotos y el alma encendida. Me senté en ese salón lleno de adultos como yo, gente con historias marcadas en la piel, y respiré. Hondo estaba ahí, por fin. Respondí cada pregunta como si fuera una batalla. Pensé en cada cifra, en cada palabra, como quien construye un puente. Salí con los ojos hinchados, pero el corazón lleno. Una semana después, llegó la carta. Aprobada. Puntaje alto. Admisión inmediata. Me senté en el suelo del albergue. Abracé a mi hijo y lloré. Otra vez. Pero esta vez de orgullo. Había empezado mi camino. No sabía aún lo que vendría, pero ya no era la mujer que se callaba, que agachaba la cabeza, que se escondía. Era Lucía, la que se levantó sola, la que ahora caminaba, paso a paso, hacia un destino que se iba escribiendo con cada decisión. Entrar a la preparatoria fue como aterrizar en otro planeta. Las aulas eran frías, los pupitres duros, y las luces blancas del techo me hacían doler los ojos. Todo olía a papel viejo y marcador permanente. Yo era la única mujer de más de 40 años en ese grupo, y sentí las miradas al principio. No de burla, de extrañeza, de esas que preguntan sin palabras. ¿Qué hace ella aquí? La mayoría eran jóvenes, algunos con cara de fastidio, otros con sueño pegado a los párpados. Pero también había unos cuantos como yo. Mujeres que venían de abajo, con hijos, con historias. Gente que no podía estudiar a los 18 porque tenía que trabajar o criar. Ahí me hice aliada de Rosa, una mujer que había sido empleada doméstica toda su vida y que soñaba con ser enfermera. Nos sentábamos juntas, compartíamos apuntes, risas nerviosas y también lágrimas cuando sentíamos que no dábamos más. El primer mes fue un caos. Había cosas que simplemente no entendía. Ecuaciones, fórmulas químicas, reglas gramaticales que nunca me habían enseñado. Me frustraba. Me dolía el orgullo. Pero no me rendí. Llegaba a casa del albergue y repasaba todo. Me compré un cuaderno nuevo y le puse en la tapa, para no olvidarme de quién soy ahora. A veces me dormía con el lápiz en la mano y al despertar tenía los dedos entumecidos. Mi hijo me cubría con una manta y me decía bajito: «Mamá, un día vas a ser maestra». Y yo le respondía con una sonrisa rota: «No, hijo, voy a ser algo más difícil, una mujer respetada». Un día,
Durante una clase de ética, el profesor, un hombre serio, de cejas espesas, habló sobre justicia, sobre leyes, derechos, igualdad, y algo dentro de mí se encendió. Me quedé paralizada, escuchando cada palabra como si fuera una revelación. Ahí supe. Eso era lo que yo quería. No solo estudiar, no solo avanzar. Quería justicia. Para mí, para otras como yo, para las que no pudieron hablar. Después de clase me acerqué a él y le dije: «Profe, ¿qué tengo que hacer para ser abogada?». Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No se rió, no dudó, solo me dijo: «Creerlo primero. Lo demás, lo vamos resolviendo». Desde entonces, cada decisión mía tuvo dirección. Ya no estudiaba solo para aprobar. Estudiaba para defender, para escribir, para hablar en voz alta en un lugar donde por años había tenido que callar. Me inscribí en todas las clases adicionales que pude. Empecé a leer libros de derecho que sacaba de la biblioteca municipal. A veces no entendía nada, pero volvía a leer, subrayaba, preguntaba. Mientras tanto, en el albergue, la situación era cada vez más complicada. Había más mujeres entrando que saliendo. Los recursos escaseaban. Compartíamos comida, camas, lágrimas. Vi mujeres llegar con los ojos morados, con bebés recién nacidos, con miedo en los huesos. Cada historia me alimentaba la rabia y la determinación. Un día, llegó una chica de 16 años, embarazada de su padrastro. No hablaba. Solo lloraba. Se sentaba en el rincón y se abrazaba a sí misma. Me acerqué con suavidad, le di una taza de té y me senté a su lado. No hablé. Solo estuve, hasta que ella, con voz bajita, dijo: «¿Usted cree que todavía puedo estudiar?». Y sin pensarlo le respondí: «Si yo puedo, tú puedes, porque nos quitaron muchas cosas, pero no nos quitaron el derecho de soñar». Esa frase no era solo para ella, era para mí también. Semanas después, un profesor me llamó aparte. Me ofreció una beca parcial para cursos de preparación universitaria. Dijo que nunca había visto tanta disciplina en alguien con tan poco. Me temblaban las manos al recibir la carta. No por miedo, por gratitud. Por sentir que el esfuerzo no era invisible. Que alguien me estaba viendo. Que yo, por fin, existía. Pero, como todo en la vida, justo cuando empezaba a haber luz, la oscuridad volvió a tocar la puerta. Una tarde, al salir de la escuela, encontré una carta debajo de la puerta del albergue. Sin remitente. Solo decía: «Sé dónde estás. No creas que te vas a escapar tan fácil». Era la letra de Alejandro. Mi pasado no estaba tan lejos como yo creía. Cuando leí esa carta, me quedé paralizada. Las palabras no eran muchas, pero el peso que llevaban me aplastó el pecho como una piedra vieja, de esas que uno carga sin darse cuenta hasta que le rompen la espalda. «Sé dónde estás. No creas que te vas a escapar tan fácil». Reconocí la letra. Alejandro. Su tono. Su amenaza disfrazada. Ese tipo de mensaje que no necesita gritar para que una se sienta perseguida. No decía que iba a hacerme algo, pero tampoco necesitaba decirlo. Con él, los silencios siempre hablaron más que las palabras. Cerré la carta con manos temblorosas. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y fui directo a ver a la directora del albergue. Ella me miró como quien ya ha visto este tipo de escenas demasiadas veces. Me sentó, me sirvió un café y me dijo con calma: «Lucía, tienes dos opciones. Irte otra vez, o quedarte y enfrentarlo. Pero si decides quedarte, no lo harás sola». Yo no quería volver a escapar. Toda mi vida había sido eso: huir. De los gritos, de los golpes, de las miradas juzgonas, del qué dirán, de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero ahora estaba cansada de correr. Yo no me había ido para esconderme. Me había ido para encontrarme. Así que tomé una decisión. Pedimos una orden de alejamiento.
las abogadas voluntarias de la asociación me ayudaron a redactarla, a presentarla en el juzgado. Me enseñaron cómo hablar, cómo presentarme, cómo no bajar la mirada. Me temblaban las piernas, pero me mantenía firme. Era la primera vez que me enfrentaba a Alejandro no con miedo, sino con ley. Claro que tuve miedo. Miedo de que no me creyeran, miedo de que me dijeran que exageraba, miedo de que apareciera un día en la puerta y me quitara a mi hijo. Pero cada vez que ese miedo me rozaba el alma, me repetía a mí misma: si no me defiendo yo, ¿quién lo va a hacer? Y en medio de ese caos emocional, la escuela seguía. No podía permitirme parar. No ahora. Estaba más cerca que nunca de terminar. La preparatoria. Los exámenes finales se acercaban y yo no pensaba fallar. Estudiaba con rabia, con hambre, con esa energía que solo nace cuando uno ha sido empujado hasta el borde. Una noche, mientras repasaba temas de historia en la mesa común del albergue, mi hijo se me acercó y me puso la mano en el hombro. «Mamá, ¿vas a seguir estudiando cuando termines esto?» Le sonreí con el alma en la boca. «Sí, hijo. Voy a seguir hasta que me den un título que diga que soy abogada. Y después, no me voy a callar nunca más». Él me abrazó fuerte. Tenía apenas 6 años y ya sabía que su mamá estaba haciendo algo grande. No solo por ella, por él también. Por las 2 vidas que había salvado saliendo de esa casa. Días después, recibí una notificación del juzgado. La orden de alejamiento había sido aceptada. Alejandro tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de mí y del albergue. Me encerré en el baño y lloré. No de miedo, de alivio, de justicia. Por primera vez, el sistema estaba de mi lado. Pero no todo fue alivio. A los pocos días, alguien lanzó una piedra contra una de las ventanas del albergue. No había testigos, nadie vio nada. Pero yo sabía. Sentí en el estómago esa sensación que una madre siente cuando algo no está bien. Volví a hablar con la directora. Me ofrecieron movernos a otra sede, más lejos, otra ciudad. Me senté con mi hijo y le pregunté si él quería irse. «¿Vamos a tener que volver a correr, mamá?» «Solo si tú tienes miedo», le dije. «No, quiero quedarme. Quiero que termines la escuela y seas abogada. No te vayas ahora». Su respuesta me dio una fuerza que no puedo explicar, porque ya no era solo mi lucha, era la suya también. Era un legado que yo le estaba dejando sin darme cuenta. Así que me quedé. Con miedo, sí, pero también con valor, y con una red de mujeres que me sostenían, que me empujaban, que me decían todos los días: «No estás sola, Lucía. Ya no más». Pasaron las semanas. Llegaron los exámenes finales. Saqué una de las calificaciones más altas del curso. Me llamaron al frente del salón para entregarme el certificado, y cuando me aplaudieron, por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Estaba parada en un escenario, con el papel en la mano, y entendí que ese era solo el primer escalón. Esa noche, me senté con mi hijo en el cuarto del albergue. Le preparé arroz con frijoles y un pedacito de pollo que nos regalaron. Brindamos, con agua, y le dije: «Ya terminé la prepa, hijo. Ahora viene la universidad». Y él me respondió: «Y después la corte». Nos reímos, pero en el fondo sabíamos que no era un chiste, era una profecía, y yo iba a cumplirla. Entrar a la universidad fue como abrir una puerta que durante toda mi vida pensé que estaba cerrada con llave. Era un campus grande, con pasillos llenos de gente joven, que caminaba rápido, hablando de cosas que yo aún no entendía. Tenía miedo de no encajar, miedo de que me vieran como una intrusa, miedo de que todo eso fuera demasiado para mí. La primera vez que entré al aula de introducción al derecho, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Los pupitres estaban ocupados por muchachos de 18, 19 años. Chicas con ropa moderna, mochilas de marca, uñas pintadas. Y yo, con mi libreta de segunda mano, mis zapatos gastados, mi cuaderno escrito con lápiz porque la tinta se me acababa rápido.
Me senté al fondo, en silencio, con las manos en el regazo, esperando no llamar la atención. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las miradas comenzaran, algunas con curiosidad, otras con burla. Una chica de cabello largo y labios pintados murmuró: «¿Qué hace aquí esa señora?» La escuché. Fingí que no, pero lo escuché. Me dolió. Claro que me dolió, pero también me alimentó algo que ya venía creciendo dentro de mí, la determinación de demostrar que merecía estar ahí tanto como cualquiera. Los primeros meses fueron agotadores. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba a mi hijo en la escuela, tomaba 2 camiones para llegar al campus. Estudiaba durante el día y trabajaba por las tardes limpiando oficinas. Algunas noches no dormía. Solo cerraba los ojos por minutos en el transporte, aferrándome al bolso para que no me robaran lo poco que tenía. Aún así, no bajaba el ritmo. Cada clase era una batalla ganada. Cada libro leído, una pequeña victoria. Me sentía cansada, pero viva. Y por primera vez, me sentía capaz. Un día, durante una clase de Derecho Penal, levanté la mano para responder una pregunta sobre justicia restaurativa. Todos se giraron a mirarme. Yo me puse roja, pero no bajé la voz. La justicia también tiene que mirar a las víctimas, no solo castigar. Yo sé lo que es que nadie te crea. Por eso creo que necesitamos un sistema que escuche, que proteja. El profesor se quedó en silencio. Me miró con una seriedad que me heló, y después, con una media sonrisa, dijo: «Señorita Reyes, usted ha dicho en 1 minuto lo que algunos no entienden en años. A partir de ahí, algo cambió. Ya no era la señora rara del fondo. Era Lucía, la que hablaba con el corazón, la que sabía lo que decía porque lo había vivido. Fue en esa clase donde conocí a Juan Carlos, un estudiante un poco mayor que los demás, de voz suave y mirada firme. Me saludaba cada mañana. Me ofrecía apuntes cuando no alcanzaba a copiar todo. Me explicaba con paciencia lo que no entendía. Yo, que no había pensado en el amor desde hacía años, empecé a sentir algo extraño. Era como un calorcito en el pecho, una sonrisa que se escapaba sin querer. No buscaba pareja, no confiaba en nadie. Pero él no pedía nada. Solo estaba, y con su sola presencia, me recordaba que también tenía derecho a ser mirada con ternura. Una tarde, mientras esperábamos el autobús, me preguntó: «Lucía, ¿por qué estudias Derecho?» Le conté todo. No me guardé nada. La traición, la violencia, el albergue, el sueño. Él no dijo una palabra por unos segundos. Solo me miró, con los ojos húmedos, y dijo: «Tú no vas a ser solo abogada. Tú vas a cambiar el mundo de alguien. Ya lo estás haciendo». Esa noche lloré, pero no de tristeza, ni siquiera de alegría. Lloré por todo lo que me había negado, a mí misma, por haber creído que ya no había tiempo, por haber pensado que nadie más podía mirarme sin juicio. Desde entonces, Juan Carlos se convirtió en mi compañero de estudio. Nunca cruzó una línea, nunca me presionó, solo me acompañó, y ese acompañamiento fue lo que me sostuvo cuando, meses después, la vida volvió a sacudirme. Una mañana, al llegar al campus, me llamaron de la escuela de mi hijo. Un accidente, nada grave, pero suficiente para que faltara varios días a clases. Yo, sin red, sin familia, sin dinero para pagar una niñera, tuve que elegir, seguir y dejarlo solo, o parar y cuidar lo que más amaba. Lloré en el baño de la facultad. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y pensé en renunciar. Otra vez. Pero antes de dar el paso, Juan Carlos me buscó. Me llevó un café, se sentó a mi lado y me dijo: «Lucía, si tú paras ahora, no es un fracaso. Pero, si decides seguir, no lo harás sola». Me ayudó con los apuntes.
Me presentó a una compañera que cuidaba niños por horas. Se ofreció a cubrir mis gastos de transporte por una semana. Me negué, por orgullo. Pero él solo dijo: no es caridad. Es inversión en alguien que va a llegar lejos. Acepté. No porque necesitara su ayuda, sino porque, por primera vez, entendí que aceptar apoyo también es una forma de ser fuerte. Así, con una red que no pedí pero que merecía, seguí adelante. Con lágrimas, con miedo, con dudas, pero también con amor, con propósito, con fuego. Estaba construyendo algo más que un futuro. Estaba construyendo mi lugar en el mundo. Fue en el 4º año de la carrera cuando me enfrenté a la prueba más difícil de todas. No fue un examen, ni una clase. Fue algo que no se puede estudiar en los libros. Algo que, si uno no lo vive, no sabe cómo va a reaccionar. Yo ya era una de las mejores alumnas de la generación. Tenía becas, ayudaba en asesorías, colaboraba con profesores. Mi nombre empezaba a sonar. Lucía Reyes, la mujer que llegó tarde pero llegó fuerte. Algunos decían que era inspiración, otros que era obstinación. Yo solo sabía que estaba donde debía estar. Fue entonces cuando uno de mis profesores, el doctor Morales, abogado penalista con décadas de experiencia, me ofreció una pasantía en un juzgado local. Era una oportunidad única. Ver cómo funcionaba el sistema desde dentro. Asistir a audiencias, revisar expedientes, redactar observaciones. Acepté sin dudar. Los primeros días fueron como un sueño. Me sentaba en una mesa de madera vieja, al lado de montones de carpetas, y escuchaba historias reales. Casos de abuso, de robos, de disputas familiares. Nada era blanco o negro. Todo estaba lleno de matices. Ahí fue donde entendí de verdad lo que significa la palabra justicia. No es castigar, es equilibrar, reparar, escuchar, sostener. Una mañana llegó un caso nuevo. Lo trajo una joven funcionaria y lo dejó en mi mesa. Lucía, este es tuyo. Primera revisión preliminar. Tomé el expediente. Al abrir la carpeta, lo primero que vi fue un nombre: Alejandro Gutiérrez. Mi cuerpo se congeló. Sentí que el aire se volvía denso. Leí la primera línea. Acusado de violencia doméstica y amenazas contra su actual pareja. No podía creerlo. Era él. Mi pasado, mi verdugo, el padre de mi hijo, sentado ahora en el mismo lugar desde donde yo lo había enfrentado años atrás. Me temblaban las manos. Quise dejar la carpeta. Quise decir que no podía, que no era objetivo. Pero algo me detuvo. Tenía que saber. Leí el caso completo. Era otra mujer, más joven, con 2 hijos. Declaraciones parecidas a las mías. Golpes, humillaciones, control, aislamiento. Hasta las palabras eran las mismas. Y ahí supe que no era un error. Alejandro seguía siendo lo que siempre fue. Solo había cambiado de víctima. Fui directo con el juez supervisor. Le expliqué que conocía al acusado. Le pedí ser removida del caso. Pero él me miró y me dijo: Lucía, no te estoy pidiendo que lo juzgues. Solo que revises si todo está en orden. Nadie mejor que tú para verlo con ojos justos. Tú sabes lo que significa esto. Acepté. No por venganza, sino porque sentí que, por primera vez, tenía la oportunidad de hacer algo no solo por mí, sino por alguien más. Revisé cada detalle, cada testimonio, cada fotografía. Todo me dolía. Era como revivir mi propio infierno, pero también era sanador, porque ya no era la mujer que lloraba en silencio. Era la futura abogada que sabía leer entre líneas, que entendía los silencios de las víctimas, que podía armar un expediente con precisión quirúrgica. El día de la audiencia, me senté al fondo de la sala. No tenía que estar ahí, pero fui. Quería ver, no a él,
A ella. A la mujer que estaba haciendo lo que yo hice. Ojalá con menos miedo. Con más respaldo. Cuando Alejandro entró escoltado, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Él se detuvo. Me reconoció. Su rostro cambió. No dijo nada, pero entendí todo. Él jamás imaginó que yo estaría de ese lado. Y esa fue mi victoria. No su condena, no su humillación, sino mi lugar. Yo estaba del lado de la ley, del lado de la voz que no se calla, del lado de las mujeres que no se rinden. Después de la audiencia, salí al pasillo y me senté en una banca. Tenía las manos frías, los ojos secos, pero el alma, en paz. Juan Carlos me llamó. Le conté todo. Se quedó en silencio y después dijo: Lucía, no solo sobreviviste, te convertiste en la que protege, en la que defiende, en la que cambia las cosas, y por primera vez sentí que todo había valido la pena. No sé qué pasó con Alejandro después. No me interesa. Lo importante es que esa mujer salió del juzgado acompañada, rodeada, escuchada, y yo me sentí parte de algo más grande que mi dolor. Ese día supe que ya no tenía que mirar atrás, que el pasado podía doler, pero ya no me definía. Yo ya no era la víctima, era la respuesta. El día que me entregaron el título universitario, sentí que se me partía el corazón en 1000 pedazos. No por dolor, por emoción, por historia, por todo lo que me costó llegar hasta ese escenario, con la toga prestada, el diploma en la mano y mi hijo en primera fila, aplaudiendo de pie con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que veía a Juan Carlos llorar también. Nos habíamos enamorado sin prisa, sin escándalo, con respeto. Había pasado casi una década desde que salí de aquella casa en silencio, con una maleta vieja y el corazón hecho pedazos. Ahora, estaba allí arriba, con el alma entera. Pero lo que nadie sabía en ese salón lleno de aplausos y cámaras es que yo ya tenía una oferta sobre la mesa, una oportunidad inesperada, un giro que el destino me puso frente a los ojos días antes de mi graduación. Había sido seleccionada, entre más de 100 postulantes, para un programa estatal de formación judicial, una especie de pasantía intensiva, con posibilidad de concurso para ocupar un cargo auxiliar en la rama judicial. No era ser jueza aún, pero era entrar por la puerta grande. Cuando me lo comunicaron, no lo creí. Pensé que era un error, una broma, pero era real. Yo, Lucía Reyes, la mujer que limpiaba casas y dormía sobre cuadernos, ahora tenía un pase directo al sistema que un día me ignoró. El programa era exigente. Requería dejar el albergue, que ya se había convertido en mi hogar, y mudarme a la capital. Implicaba poner en pausa muchos de mis trabajos secundarios, pedir apoyo temporal con el cuidado de mi hijo, y sobre todo, implicaba volver a empezar. Otra vez. Tuve miedo. No por mí. Por él. Por mi niño, que ya era un adolescente con voz grave y sueños propios. Le pregunté qué opinaba. Nunca tomé decisiones sin él. Mamá, si tú no haces esto, ¿quién lo va a hacer por todas las que no tienen tu fuerza? Y ahí supe que tenía que aceptar. No solo por mí. Por todas. Entré al programa con humildad, con hambre de aprender, con la frente en alto y los pies firmes. Me enfrenté a docentes exigentes, a colegas que no entendían cómo una mujer de 1940 y tantos podía estar ahí, pero también me encontré con mentores que me vieron, que me escucharon, que me empujaron más allá de mis propios límites. Pasaron 3 años, largos, intensos, y un día me llamaron del Consejo Judicial. Una plaza se había abierto, una vacante para jueza auxiliar en el Circuito de Justicia de Mujeres. La primera vez que leí mi nombre en ese documento oficial, se me cayó el alma al piso. Yo no pedí ese lugar. Me lo gané. Cada noche sin dormir, cada libro subrayado, cada lágrima escondida, cada renuncia, cada puerta cerrada en la cara,
Me había traído hasta ahí. Pero justo cuando creí que todo estaba en su lugar, la vida, esa vieja maestra terca, me puso a prueba una vez más. Mañana, revisando casos como parte de mi nueva función, encontré un expediente con un apellido conocido, María Elena Gómez. Sí, ella, la amiga que me traicionó, la mujer por la que Alejandro rompió mi vida. Estaba siendo demandada por fraude y falsificación de documentos en un proceso de herencia familiar. Nada que ver con mi historia. Era otro mundo, otro contexto, pero bastó ver su nombre para que mi pasado golpeara la puerta. ¿Qué se hace cuando la vida te pone frente a frente con quien te destruyó y tú ahora tienes poder sobre ella? Tuve que respirar. Llamé a mi superior. Pedí ser apartada del caso, de forma formal y justificada. No podía permitir que el rencor manchara mi conciencia. No era por ella. Era por mí. Porque yo no llegué hasta aquí para vengarme. Llegué para no convertirme en lo que me rompió. Esa fue la lección más difícil, más dura que cualquier examen, más compleja que cualquier texto jurídico. Entender que la justicia no es personal, es estructura, es ética, y que ser fuerte no es aplastar, es sostener, es elegir el bien cuando tienes el poder de hacer daño. Es no usar tu dolor como arma. Ese día, al salir del despacho, me encontré con una mujer joven esperando su turno. Lloraba en silencio. Me acerqué y le ofrecí un pañuelo. Ella me miró, con miedo. ¿Usted es la jueza? Sí, le dije. Pero también fui tú. Nos quedamos en silencio. Y ella, sin saberlo, me regaló la confirmación más grande de todas. Yo estaba en el lugar correcto. Había sido madre sola, estudiante tardía, trabajadora silenciosa, víctima silenciada. Y ahora era algo más. Una voz, un ejemplo, un faro. Pero aún faltaba algo. Una última página que la vida me tenía guardada. Llegó, de la forma más inesperada, un día cualquiera, en una sala cualquiera, y los vi entrar. Alejandro, María Elena, juntos, en el banco de los acusados. Nunca imaginé que ese día llegaría, y mucho menos así. Estaba revisando los casos de la semana cuando vi los nombres. Alejandro Gutiérrez y María Elena Gómez estaban acusados de apropiación indebida de bienes, falsificación de firmas y desvío de fondos. Un caso de familia. Una disputa por la herencia de una tía anciana. Pero el destino, tan irónico como cruel, los trajo a declarar en mi sala. Al principio pensé en recusarme. Lo consideré. No por miedo, por ética. Pero cuando revisé el expediente, vi que no me correspondía juzgarlos directamente. Yo solo estaría en la audiencia preliminar. Verificar que el proceso fuera limpio, que los derechos se respetaran, que todo estuviera en orden. Así que decidí quedarme. Cuando entraron a la sala, el tiempo pareció detenerse. Él había envejecido. Estaba más encorvado, el cabello canoso, la mirada opaca. Ella, igual de altiva, pero con el rostro cansado. Los años no les habían pasado en vano. Yo estaba sentada en lo alto, mi toga negra, mi carpeta abierta, mi voz firme. No dijeron nada al verme, pero lo vi en sus ojos. Me reconocieron. La audiencia fue breve, formal, clara. Se les leyeron los cargos, se les explicó el procedimiento. No tuve que interactuar con ellos más allá de lo mínimo. No me tembló la voz, no me sudaron las manos, no sentí rabia. Solo entendí que todo había cerrado. Ese momento no fue de venganza, fue de justicia, de equilibrio, de fin. Al salir de la sala, me detuve frente al espejo del baño. Me miré largo rato, el rostro lleno de arrugas, el cabello blanco, las ojeras de tantas noches sin dormir. Y sin embargo, jamás me vi tan hermosa. Había terminado.
No el caso. Mi historia. Los días siguientes pasaron lentos. El juicio avanzó por otras vías. Yo me limité a cumplir mi parte, con distancia, con neutralidad. No les volví a ver. No quise saber más, porque entendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. El verdadero triunfo no está en ver a los que te hicieron daño caer. El verdadero triunfo es poder mirarlos de frente y no sentir nada. Ahí supe que había ganado. Con el tiempo, me jubilé. Tenía ya más de 70 años. Había formado generaciones de jóvenes abogados. Había dado charlas, escrito artículos, ayudado a diseñar protocolos de atención para víctimas. Mi hijo se convirtió en maestro. Juan Carlos y yo construimos un hogar tranquilo, lleno de libros, café y silencios compartidos. Pero a veces me piden que cuente mi historia, y yo lo hago. No por vanidad, sino porque hay mujeres allá afuera que todavía creen que no pueden, que es tarde, que ya no vale la pena, que nadie las va a escuchar. Y yo les digo lo mismo que me dije a mí misma una vez, sentada en una cocina, fría, con el corazón roto y el alma en ruinas. No necesitas permiso de nadie para empezar. Solo necesitas creer que mereces algo mejor, aunque no sepas cómo llegar, aunque te tiemblen las piernas, aunque nadie crea en ti todavía, porque sí se puede, no de golpe, no sin dolor, pero se puede. Hoy, cuando camino por las calles y alguna mujer me saluda con un «Gracias, jueza», me emociono. No por el título, sino porque sé que detrás de esa palabra hay una historia, una herida, una esperanza. Y si mi voz sirve para que una sola mujer se atreva a dar su primer paso, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Yo soy Lucía Reyes, y esta fue mi historia, pero podría ser la tuya.